Perspectiva 7 con Rommel Garzón. La economía es el pilar fundamental para la gestión de cualquier gobierno y en el caso de Ecuador el desafío ha sido monumental. El presidente Daniel Noboa asumió un gobierno de transición para completar el periodo del gobierno anterior que terminó abruptamente con la muerte cruzada, dejando al país en una crisis profunda y prácticamente sin recursos. Con poco tiempo para generar cambios profundos, el nuevo gobierno ha logrado estabilizar la economía, conseguir recursos frescos y pagar las deudas heredadas de administraciones pasadas. Todo esto en medio de una guerra interna contra el crimen organizado y el narcotráfico, además de una crisis energética que se está superando. Sin embargo, los desafíos continúan. Hoy tenemos un programa crucial para comprender cómo el presidente Daniel Noboa ha manejado la economía en su primer año de gestión y las proyecciones para el 2025. Iniciamos. Economía y gestión. Balance 2024. Bueno, y en cuanto a economía, el gobierno nacional destaca el pago a proveedores externos en servicios, por ejemplo, de salud, de educación, pero también a las deudas heredadas con gobiernos locales o con el IES. En una entrevista con Noticias 7, el ministro de Economía realizó un balance de la situación financiera del país en 12 meses de gestión. Vamos a ver. Hace exactamente un año, las principales noticias que circulaban en materia económica alertaban problemas para el pago a los servidores públicos. Y ese era el reto con el que Daniel Noboa asumía el gobierno. Decíamos que el presidente no va a tener mucho tiempo y este mandatario lo que debía hacer es sobre todo poner en orden la casa, tomar medidas, por ejemplo, para darle viabilidad económica a un Estado que prácticamente estaba quebrado. En una entrevista con el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, se le consultó sobre las finanzas estatales al inicio de la actual gestión presidencial. Asumimos el gobierno con unas reservas internacionales cercanas a los 4.000 millones de dólares, lo que en ese momento ponía en serio riesgo el sistema de dolarización. En este momento, las reservas internacionales superan los 8.600 millones de dólares. Vega agregó que la dolarización está respaldada, los sueldos para el sector público garantizados y que además ya se está al día en las asignaciones presupuestarias mensuales a los gobiernos autónomos descentralizados. Se han dado garantías soberanas por más de 900 millones directamente de organismos internacionales a gobiernos autónomos descentralizados para sus obras de vialidad, de infraestructura, de agua potable, de saneamiento. Sin embargo, aún quedarían 400 millones de dólares pendientes por concepto de las deudas acumuladas de periodos pasados. Hemos pagado todas las obligaciones que le han correspondido a este gobierno y hasta finalizar el año vamos a cerrar todas las deudas históricas con los gobiernos locales. En este año de gestión, el Ministerio de Finanzas informó que el gobierno ha cancelado montos referentes a las mencionadas deudas a los GATS, a Solca, a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, a los educadores comunitarios. Se incrementó el presupuesto al Ministerio de Salud para las dializadoras y prestadores de servicio. Se avalaron 35 millones para la Universidad de Santo Domingo y además confirmaron que el Estado tiene la capacidad de subsidiar la planilla de luz eléctrica de hasta 180 kilovatios durante 4 meses. Y además ha tenido la capacidad de asignar más de 500 millones de dólares, de movilizar recursos para garantizar los contratos de compra de energía, de inversión en nuevas fuentes de energía. Algunos analistas consideran que la razón para una mejora económica se debe a que tomó medidas que realmente ningún presidente se atrevía a tomar, entre las cuales están obviamente el retiro al subsidio de los combustibles, el incremento al IVA y otras medidas. La crisis energética sí podría tener un impacto de al menos 1 punto del Producto Interno Bruto, pero el crecimiento del 1% en las exportaciones sostiene la economía, dijo el ministro Vega. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Bueno, y para analizar en detalle la situación económica del país, hoy nos acompaña el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Ahí estamos viendo su trayectoria: Máster en Applied Economics and Management, diplomado en Ingeniería Financiera, BS en Administración de Agronegocios y agrónomo.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a tener 60 minutos prácticamente para conversar y para explicar, que sea una conversación más bien dinámica, una conversación didáctica sobre la situación económica del país. Creo que todos necesitamos entender. Bienvenido, ministro, un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, Rommel. Encantado de estar en Ecuador TV para pasar revista a lo que ha sido este año 2024 y cerrando el año trayéndoles buenas noticias y un sentido de optimismo para los ecuatorianos. Vamos a ir detallando cada uno de los aspectos que se plantearon en el reportaje, pero ¿cuál es la situación actual? Ya estamos cerrando 2024, ha sido un año complejo, con dificultades, pero ¿cuál es la situación actual? ¿En qué estado se encuentra la economía ecuatoriana, ministro? Es importante recordar que el presente gobierno recibimos básicamente un país quebrado y con la confianza de los organismos internacionales altamente resquebrajada. Y eso ¿No había confianza? No había confianza, se habían incumplido promesas, se habían dado la vuelta a reformas tributarias que gravaban solamente al segmento más alto de más ingresos de la población. Y terminó una muerte cruzada que le puso el reto a este gobierno de asumir las finanzas del Estado en noviembre y diciembre, que son los 2 meses más complicados del año en cuanto a presión fiscal. Y en ese sentido teníamos casi 5.000 millones de atrasos. Eso significaba casi 4 meses de impagos a los gobiernos locales y deudas a todos los proveedores del Estado, incluyendo 1.000 millones al sector privado, pero el sector privado son las pequeñas proveedoras de servicios de limpieza, de seguridad, ni se diga las dializadoras, la Solca. ¿Se le debía a todo el mundo? Se le debía a todo. Ese rato hicimos un cálculo que se debían al menos a 400.000 ecuatorianos. Y por cada... Varios meses, pero sí, o sea, por cada dólar que teníamos en la caja, habían 25 cosas diferentes por pagar. Entonces era 25-1 la relación de las deudas con la cantidad de dinero que quedó en la caja fiscal. ¿Cuánto quedó? Quedó 189 millones de dólares había en la caja fiscal. Nada más. Y para darles una impresión, más o menos al mes se pagan 4.000 millones de dólares, empezando por 800 millones en nómina, a los maestros, a los policías, a los servidores públicos. Entonces era una situación realmente muy complicada, que cuando nos sentamos el primer día en el ministerio a revisar ya las cifras a detalle, y además lo penoso era que en los 45 minutos de Zoom con mi antecesor presentó cifras que en su momento eran diferentes, porque había muchas de las cuentas, sobre todo con la seguridad social y con los gobiernos locales, que no estaban registradas, lo que se llama en el servicio público devengadas. Entonces no se reconocían esas deudas. Pero estaban las deudas. Pero estaban las deudas estaban y se les tenía a las otras entidades del sector público, sobre todo los gobiernos locales, de una situación extremadamente complicada. Correcto. Y en ese escenario, pongámonos en su condición, 180 millones de dólares más o menos, y tanto por pagar. ¿Cómo hicieron ustedes para lograrlo? Vimos que en efecto había esta consideración, y había sectores, por ejemplo, servidores públicos que pues no estaban garantizados en ese momento el pago del sueldo, y en estas épocas también los décimos, por ejemplo, por decir algo. Entonces hubo cierto retraso y ciertas complicaciones. ¿Cómo hicieron ustedes? Hubo muchas complicaciones, movilizamos todos los recursos, en su momento tomamos parte de la liquidez que está autorizada por ley de ciertas empresas públicas, y eso es algo también que se había hecho en el periodo anterior en más de 2.000 millones. Nosotros movilizamos ciertos recursos que luego fueron regresados a las entidades para cumplir en ese momento. Lo único que buscábamos cumplir era por lo menos pagar sueldos, que es un objetivo bastante pobre y bastante magro, que debería ser lo mínimo que se cumple desde el sector público. Logramos pagar con mucho esfuerzo noviembre, que se nos vino encima a los 7 días de asumido el gobierno, y luego el 28 de diciembre logramos pagar los 2 sueldos de diciembre, el 13º y el de cierre de año. Inmediatamente emprendimos en tomar las medidas que requeríamos para incrementar los ingresos, y ahí vinieron las medidas duras pero responsables de incrementar los 3 puntos en el IVA,
que es importante señalar que el IVA no grava a los productos de la canasta básica. Entonces, todas las medidas que se han tomado dentro de este gobierno han sido siempre protegiendo a las personas de escasos recursos. De la misma forma, se anunció la focalización de los subsidios a las gasolinas de alto octanaje, que como se presentó en muchas ocasiones, básicamente favorecía al segmento, al 20% de más ingresos de la población, recibía casi el 80% del subsidio. Se trabajó fuertemente en las compensaciones hacia los taxis, hacia las tricimotos, hacia las camionetas rurales. Se está cumpliendo todavía, ¿no? Se están llegando a los acuerdos para poder establecer esa compensación. Inclusive se acreditó en días antes a que se tome la medida, ya tenían acreditados. Entonces la gente se dio cuenta que era una medida de compensación en serio. Entonces ellos no subieron las tarifas de transporte a las personas de escasos recursos y incrementamos también por ese lado los ingresos del Estado en casi 600 millones de dólares al año. En ese momento, ¿cómo se veía la proyección para este 2024? Cuando estábamos, digamos, en este mismo momento del año 2023, viendo una proyección del 2024, nos faltaban 10.000 millones de dólares para cerrar el presupuesto de este año. Entonces, 3.000 millones vinieron de la reforma tributaria, otros 600 de la eliminación del subsidio a la gasolina y el resto. Y con esas medidas ya tomadas, con esos esfuerzos que hicimos como país, nos sentamos con los organismos internacionales y dijimos, este es el esfuerzo que estamos haciendo, y inmediatamente vino el reconocimiento y el apoyo al plan de gobierno del presidente Noboa por parte primero del Fondo Monetario Internacional, luego del Banco Mundial, del BID, de la CAF, del Fondo Latinoamericano de Reservas, y eso ha permitido que ya hayan entrado a la caja fiscal aproximadamente 4.800 millones de dólares. Aparte están pendientes hasta cerrar el año desembolsos adicionales que nos dará haber recibido de los organismos internacionales más de 5.000 millones de dólares, que nos ha permitido estar ya a finales de este año cerrando en una situación muy diferente que la del año pasado, cumpliendo siempre con retos. La economía tiene retos y siempre tenemos temas que todavía están por pagar desde el sector público, pero es una situación absolutamente diferente a la que estábamos exactamente hace un año. Eso se nota, eso se siente, pero vamos a ir desglosando poco a poco todos estos aspectos que ha esbozado ya el ministro de Economía y Finanzas, pero una pregunta que creo que cabe, considerando que en su momento, cuando en gobiernos anteriores se pensó en subir, por ejemplo, en ajustar los precios de los combustibles, y qué decir, peor con el IVA, pero ¿cómo se decidió llegar a tomar esa decisión? El presidente estuvo pues completamente decidido a tomar esta decisión a pesar de las consecuencias que podían venirse. ¿Qué pasó con la población? ¿Entendió la gente que era una medida necesaria frente al descalabro económico en lo que dejó el gobierno anterior? El presidente, con mucha valentía, como le caracteriza, y mucha responsabilidad, tomó las medidas que le tocó tomar en su momento, y ahora estamos viendo los resultados positivos de esas medidas, que nos ha permitido avanzar mucho en el pago a los GATS, pagar deudas históricas de Solca, de salud, de educación, de alimentación escolar. Creo que hay un escolar. cuadro. A ver, vamos a ir matizando esta entrevista, claro, con algunos cuadros. Vamos con producción, los cuadros en donde se destacan cuánto se ha pagado, porque eso es importante. Si bien no existían recursos, se tuvieron que tomar medidas como el tema de los combustibles, como el asunto del IVA. Esto ha permitido tener recursos frescos. Vamos a hablar también más adelante de los aportes de organismos internacionales, pero vamos a ver cuánto se ha pagado. Usted tiene los datos ahí, señor ministro. Aquí está. ¿Cuánto se ha logrado pagar, no es cierto? A proveedores del Estado de deudas heredadas son 1.389 millones de dólares. Al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, obviamente una entidad independiente del gobierno central, pero relacionada desde la parte económica, les hemos pagado 2.629 millones. 2.629 millones. En lo que va del gobierno. De esos 500 millones corresponden a deuda de periodos anteriores. A Solca se le ha pagado casi 50 millones. A los GATS, a los gobiernos autónomos descentralizados, se les ha pagado 3.435 millones, y de esas casi 800 millones eran deudas del pasado. Se pagó, hay una famosa deuda que los GATS han estado reclamando por mucho tiempo relacionada a la ley 047,
que beneficia a 47 GATS que están en las zonas de generación de energía, en la cuenca del río Paute, básicamente. Entonces, esa deuda se pagó ahora en noviembre. Incrementamos en 15 millones el presupuesto para saldar los pagos de los incentivos jubilares de los docentes. Pagamos 32 millones a 6.400 educadores comunitarios, deudas que han estado pendientes por más de 16 años. Pagamos también 8.5 millones a favor de 133 juntas parroquiales, que es el ente más pequeño de gobierno de Azuay, Cañar y Morona, Santiago, que no fueron reconocidas ni pagadas en gobiernos anteriores, incluyendo la liquidación del ex-CREA. Se pagó más de 20 millones a través del Banco de Desarrollo del Ecuador, un programa de infraestructura de los gobiernos locales que se llama el FINGAT, que benefició a 49 GATS para proyectos de agua potable, de alcantarillado, de riego, y así una cantidad de otras deudas que gracias a las medidas responsables que se han tomado, ahí estamos viendo el cuadro, ¿no? Ahí podemos ver, en resumen, ver el cuadro, ¿no? Ahí sí. Estamos viendo el cuadro en resumen. Pagamos deudas históricas. 1.389 a los proveedores del Estado, 2.629 millones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 783 del pasado, más los 3.434 ya del presente periodo de gobierno, el pago a los deudores, a los maestros comunitarios, los 20 millones para los programas de FINGAT, que beneficia también a los gobiernos locales, que son los que están dando la cara al ciudadano. Trabajamos, además de los gobiernos locales en su momento estuvieron un poco nerviosos, ¿no? Reclamando al gobierno. Yo me acuerdo, estaban pensando en algún tipo de medidas, de acciones, en fin. Así fue. Pero pues se ha logrado ya. Se ha logrado. Que son además, los que llevan la obra, ¿no? A la gente, a las calles. Traen la infraestructura, traen el agua potable, traen el alcantarillado. Además, se les ha dado garantías soberanas. Eso significa... A ver, ese es otro tema importante que hay que entender. Sí. ¿Qué significa una garantía soberana para un gobierno local que necesita hacer un puente, necesita hacer una obra? ¿Qué significa esto? Significa que el gobierno local tiene acceso a los organismos internacionales, que es un tema de país, que a través de una garantía soberana otorgada por el gobierno nacional se le da como un certificado de buena conducta al gobierno local, a decir, usted tiene las capacidades para tomar un crédito directo del BID, directo de la CAF, directo del Banco Mundial, para obras, que le permite hacer obras de infraestructura viales, de riego, de alcantarillado. Hay una infinidad de obras para beneficio de las provincias o de las ciudades o de las parroquias que vienen de recursos internacionales. Y por primera vez estamos cerca ya del $1 billón, 972 millones de dólares que se ha otorgado de esta forma a los gobiernos locales. Pero eso al final le resta también la capacidad de endeudamiento del gobierno central. Eso también hay que decir. Eso es importante entender, que es un tema de país. Por eso decía yo que es muy importante. El crédito de los organismos internacionales nos ven como un solo país y tenemos un limitante de deuda establecido en nuestras leyes, que si la deuda con un organismo del interior puede ser tomada o por el gobierno nacional o por los gobiernos locales, igual usa el cupo global del país. ¿El cupo? ¿Cuál es el cupo más o menos del país? El cupo está alrededor del 55% del Producto Interno Bruto. Ya, y estamos ya llegando al cupo. Tenemos un espacio como de unos 5.000, 6.000 millones, que eso obviamente se va ampliando a medida que el país vaya creciendo también su PIB. Otro tema importante que también vale la pena destacar, me parece a mí, que tiene que ver, había preocupación con respecto a los temas sociales, a los temas de salud, a los temas pues de educación también, que se han ido cumpliendo, se han ido pagando. Hemos conversado también con los representantes de los diferentes ministerios y, por ejemplo, en el tema de diálisis se mencionaba que se ha ido cubriendo también deudas de gobiernos anteriores. No se crearon estas dificultades de atrasos en el gobierno actual, sino que se iba pagando de acuerdo a cómo iban presentando también las facturas las empresas. Exactamente, es el proceso. Hemos trabajado de una manera muy cercana y coordinada con el Ministerio de Salud Pública para avanzar fuertemente justo en estas auditorías que se requiere hacer de las deudas. Heredamos deudas gigantes, tanto en el Ministerio de Salud como en el IES, que desde las dos instituciones se ha ido avanzando en estas auditorías para que se pueda hacer pagos mensuales y se pueda garantizar el servicio de diálisis a la población.
Otro tema importante que me parece a mí destacar es que, pues, con las medidas que se tomaron por parte del gobierno nacional, se logró también abrir, las puertas de los organismos multilaterales para que, usted ya me lo mencionó hace un momento, se pueda tener recursos frescos, se pueda tener recursos, que se pueda tener liquidez precisamente para realizar todos estos pagos. ¿Cómo se logró esto? Eso se logró. Esta confianza. Retomar esta confianza que estaba muy debilitada, se logró a través de mostrar medidas y esfuerzos locales ya hechos, como el incremento del impuesto al valor agregado, como la eliminación del subsidio a las gasolinas. Ellos dijeron, este país va en serio, es un gobierno serio que ha tomado las medidas, que no viene acá con promesas de decir que va a tomar medidas. Por primera vez en historia fuimos con medidas ya aprobadas, en este caso por la Asamblea Nacional y ya con el ejecutivo de parte del Gobierno Nacional, que ya iniciaban ya a recaudar la proyección de 3.000 millones de dólares que teníamos en ese sentido. Entonces los organismos internacionales abrieron sus puertas y primero el fondo nos dio el aval que permite que todo el resto de organismos internacionales, el Banco Mundial, el BID, la Corporación Andina de Fomento, el FLAR, estén dispuestos ellos también a prestarle al Ecuador tanto para apoyo presupuestario como para proyectos específicos en salud, en educación, en infraestructura. Y esos recursos comenzaron a entrar al país a partir de mayo de este año, donde se comenzó a destrabar también los temas de inversión pública, que hemos ido avanzando. Estamos ya cerca de un 70% de ejecución, básicamente solamente en la segunda mitad del año 2024. Pero eso se logró también gracias a que se ha logrado, reducir el riesgo país. Este es un indicador que le permite a cualquier país acceder precisamente a esos créditos. En el gobierno pasado habíamos hecho algunas reseñas, se hablaba de que estaba casi por los 2.000 puntos. Se ha logrado bajar, creo que está, me parece, como 1.100 por ahí. Sí. Se ha bajado, lograr casi 700 puntos. En términos cerrados son más de 1.000 puntos, Romy. Más de 1.000 puntos. Más de 1.000 puntos. En noviembre del año pasado estábamos en 2.200 puntos. Ayer estamos por debajo de los 1.200 puntos, que es una demostración de la credibilidad que tiene el país ante la comunidad, de la confianza para los inversionistas, para la comunidad internacional, y que vamos en la dirección correcta, que estamos tomando las medidas correctas para corregir los desequilibrios fiscales que heredamos de los gobiernos pasados. ¿Y eso se logra cómo? Con decisión. Eso se logra con medidas valientes, con decisión, también con protección a los grupos más necesitados, porque parte de los compromisos, de los acuerdos con los organismos multilaterales es también que se amplíe la base de protección social, que en el subsidio de la gasolina también hayan compensaciones a los usuarios, a los que realmente les debería llegar el subsidio. Entonces, ese es un modelo de sostenibilidad económica y fiscal, donde tomamos medidas, pero sin descuidar a los más necesitados de la población, a los que sufren más cuando tenemos este nivel de crisis económica. Ya para cerrar este bloque, ya para hacer un balance general de lo que hemos hablado, ¿cuánto se ha ingresado por parte de estos aportes de gobierno de organismos multilaterales y cuánto falta de este año? Porque falta todavía que lleguen recursos. Sí, han entrado aproximadamente 4.800 millones y faltan que ingresen alrededor de unos 600 millones más, que esperamos que ya luego de que haya el directorio del Fondo Monetario Internacional, entren los recursos del Fondo Monetario, entren los recursos del BID y algunos de otros recursos bilaterales para poder cerrar este año. Hasta ya cerrar este 2024 van a llegar, ¿no? Sí. Ok, vamos a hacer una primera pausa aquí en nuestro programa Economía y Gestión, Balance 2024 en Perspectiva 7 con el Ministro de Economía y Finanzas. Ya venimos.
Gracias por acompañarnos en nuestro programa Perspectiva 7. Estamos haciendo un análisis y un balance 2024 de la economía y la gestión desarrollada en este primer año de gobierno de Daniel Noboa. Hay que decir que aprobada y publicada en el registro oficial, la ley de alivio financiero impulsada por el presidente empezará su aplicación por parte de las diferentes instituciones del Estado de manera inmediata. Dicha norma contempla alrededor de 20 medidas para apoyar a la población en medio de la crisis energética que enfrenta el país. Vamos a ver. Mantener los negocios y sostener el empleo puede ser el resumen macro del espíritu de la ley de alivio financiero que el presidente Daniel Noboa promulgó y que contiene varias medidas de apoyo a la población, como la condonación de intereses a los negocios populares, por ejemplo. Son aquellos que facturan hasta $20,000 en el año. Vamos a condonar deudas del RIMPE del ejercicio fiscal 2022 y 2023. ¿Por qué? Porque estos son los pequeños comerciantes. Adicionalmente, se condonarán deudas tributarias de hasta $460 y se abre la posibilidad de que las empresas que son agentes de retención se financien con los impuestos retenidos. Al día de hoy, estos comerciantes que hacen retenciones a sus clientes tienen que automáticamente pagar esos valores al Servicio de Rentas Internas. Solo por esta ocasión vamos a hacer un plan excepcional de pagos para que paguen en cuotas los impuestos retenidos hasta en 12 meses. En ese sentido, para los analistas, la ley de alivio financiero es considerada crucial para enfrentar la situación económica del país derivada de la emergencia eléctrica, con medidas para dar oxígeno, por ejemplo, a las obligaciones financieras de los usuarios, y es una respuesta a las necesidades de la gente, por ejemplo, con el seguro de desempleo. Una persona que perdió un cargo requiere algún ingreso, y el Seguro Social, a través de una política pública del presidente de la República, está, digamos, determinando una cantidad muy importante de su presupuesto para las personas que han perdido el empleo. Otra medida tiene que ver con las facilidades para que las empresas cumplan sus obligaciones con la seguridad social. El BIES podrá refinanciar créditos y diferir pagos y no podrán subirse los arriendos. En el contrato, es decir, cada año se sube el arriendo de acuerdo a la inflación. Aquí este momento está cortado, no va a haber, digamos, elevación en el canon de arrendamiento. La banca pública y privada también podrán diferir los pagos analizando caso por caso. Los créditos educativos en la banca pública tendrán diferimientos, entre otras acciones, para mantener y recuperar la economía. Rommel Garzón, Noticias 7. Señor ministro, gracias por estar en nuestro programa. Expliquemos un poquito más en detalle lo que significa esta ley de alivio financiero. Vemos que son medidas concretas para mantener, lo que decíamos, mantener o sostener a las empresas y garantizar el empleo por el momento, pero hay otras acciones que los ciudadanos van a poder acudir para, un poco, como dice la ley, aliviar la condición económica. Exactamente, Rommel. Este es un gobierno sensible y esta ley va sobre todo dirigida a los negocios pequeños y medianos y el objetivo principal es sostener el empleo. Y en los casos que hay desempleo, el tener un seguro de desempleo hasta que la persona pueda conseguir de nuevo un empleo. Es diferir algunas de las obligaciones, tanto con la banca pública, con la banca privada, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con el mismo SRI, para que haya un ajuste y un reconocimiento que esta crisis energética ha afectado la capacidad de vender, la capacidad de facturar, la capacidad de sostener el empleo y se premia también a las empresas medianas y grandes que sostengan ese empleo con una deducibilidad incrementada sobre los costos de esa nómina en estos meses complicados que hemos tenido la restricción de energía eléctrica. Claro, eso hay que destacar también, según datos del SRI, se ha recaudado alrededor de como 20.000 millones de dólares, me parece, ¿no es cierto?, en tema tributario. Eso quiere decir que la economía sigue dando vuelta, a pesar de las dificultades que existen, la economía sigue dando la vuelta. Esa es la verdad. Claramente este ha sido un año de muchos retos para el sector privado y para la economía, pero vemos ya en estos últimos meses del año algunos síntomas de reactivación y algunos indicadores que nos traen esperanza y buenas noticias. Por ejemplo, los depósitos de la banca privada. Octubre 2023, octubre 2024, hay un incremento del 14%, que son más de 6.000 millones de dólares.
Por otro lado, vemos también un incremento en la colocación de créditos productivos de casi 2.000 millones de dólares. Este ha sido el año récord en colocación de crédito por parte de las diferentes entidades de la banca pública, que ha superado los 5.000 millones de dólares. Y por otro lado, hemos tenido un sector externo con resultados positivos, con exportaciones igual interanuales del cierre de octubre de 2023 a 2024, con un incremento de más del 8%. Lo que hace y que las ventas consolidadas de toda la economía a octubre tengan un pequeño incremento de un poco más del 1%, comparando 2023 con 2024. Ese obviamente es un número total. Seguramente en ciertos sectores hay más... ha habido más retos que otros, pero se comienza a sentir también desde el punto de vista de la tasa de interés. Comenzamos ya a ver que se otorgan créditos desde la banca privada a niveles del 8%. Ya no vemos una competencia entre los bancos y las cooperativas en captar pólizas a más del 10%. Entonces, esa entrada de recursos, ese incremento en la oferta de dinero en economía, se va también... es un buen síntoma, digamos, es un síntoma de que a pesar que la demanda de crédito todavía no está totalmente reactivada, obviamente entendemos la incertidumbre de unas elecciones cercanas, se ha avanzado muchísimo en el tema de seguridad, casi en todo el país, pero todavía hay áreas que hay retos desde el punto de vista de la seguridad, pero vemos que la población y la economía va sintiendo una luz al final del túnel y que se han hecho y se han tomado las medidas adecuadas y que vendrán días mejores. Correcto. A ver, estamos hablando de que estamos enfrentando una situación, una emergencia de carácter energético, de carácter eléctrico, que ha sido también heredada de gobiernos anteriores. Estamos hablando de que esta crisis pues va alrededor de unos 30 años en diferentes gobiernos. Ha habido estos racionamientos de energía y ahora deseamos que pues le tocó enfrentar al actual gobierno esta situación con una caja fiscal sin recursos para, entendemos, arreglar lo que había que arreglar en las termoeléctricas, por ejemplo. Ahora, ¿cómo se ha logrado superar o enfrentar esta situación de la emergencia eléctrica? Al final, digo, todo pasa por los recursos, todo pasa por la plata, ministro. Así es, Rommel. Y gracias a las medidas y al apoyo de los organismos internacionales hemos podido movilizar recursos para responder a esta crisis eléctrica y dar certificaciones presupuestarias de aproximadamente 500 millones de dólares para contratar energía, para comprar generadores, para alquilar generadores, para lo que se está haciendo también en Toache Pilatón, que va a entrar ya en funcionamiento. Una obra olvidada como 15 años. Muchos años. Son temas históricos que vienen desde muy atrás, y acá se ha hecho la gestión, se han movilizado los recursos y se han tomado las decisiones para que dentro de este mismo año podamos terminarlo ya sin apagones. Si es que no se hacía todo lo que usted nos acaba de relatar en el bloque anterior, todas estas gestiones, no se podía tener la plata para enfrentar una emergencia de este tipo como la que estamos ahora con la electricidad. Exactamente, sería la realidad que tuvimos en los momentos más extremos de la pandemia, donde no teníamos ninguna forma de reaccionar, no teníamos para comprar vacunas, no teníamos para hacer nada, simplemente teníamos que ver cómo se caían los cadáveres en las calles y el país estaba sin ninguna capacidad de reacción. Esa es la diferencia de un gobierno que ha tomado las medidas y que tiene los recursos para afrontar las crisis, las tres crisis que hemos tenido que afrontar: la económica, la de seguridad y la energética. Correcto. Hay los recursos para precisamente sostener esta situación de enfrentar la emergencia eléctrica. ¿Hay los recursos? Hay los recursos, y por otro lado no se está descuidando las inversiones a mediano y a largo plazo, que será lo que nos mantenga sin nunca más volver a tener una crisis energética. Ese es otro tema. Estamos hablando ya de inversiones, ministro. En el ámbito energético hemos hablado, el presidente también se ha referido al tema de nueva generación alternativa con energías limpias, no depender de la hidrología, sino depender, por ejemplo, del sol, depender de la geotermia, por ejemplo. Eso al final pasa por inversiones. Japón entiendo que está aportando de alguna manera para algunos proyectos, pero es plata al final. Eso pasa por tener una matriz diversificada.
o sea, tener varias alternativas de generación de energía, térmica, geotérmica, que es lo que nos está financiando Japón en Chachimbiro, fotovoltaica, también hidroeléctrica y sobre todo una gran promoción para que vengan inversiones frescas desde el sector privado, tanto de las mismas empresas que consumen energía como de empresas que se dedican 100% a las inversiones y a la generación de energía, donde a través del apoyo de los organismos internacionales, de una garantía que vendrá en este caso del BID, los inversionistas internacionales tendrán una segunda y tercera garantía de repago de sus obligaciones al vender la energía a las distribuidoras eléctricas del país, y de esa forma bajamos el riesgo país y permitimos que empresas privadas puedan recibir financiamiento internacional porque el repago está asegurado por una multilateral. Se abre entonces el abanico para la posibilidad de nuevas inversiones. Obviamente el país va generando confianza, se abre, la posibilidad de nuevas inversiones para proyectos de generación eléctrica. Exactamente, y esa es la forma en el largo plazo de solucionar una crisis energética. Porque ¿Hay interesados? Hay muchos interesados, hay empresas francesas, hay empresas españolas interesadas en invertir en el país. Ya están por firmarse los primeros contratos y la garantía del BID debe estar aprobada aproximadamente en febrero del próximo año para tener ya un modelo de estructuración financiera creíble para que vengan por lo menos 10 inversiones de ese tipo. Pero eso es importante. ¿De qué volumen estamos hablando que podrían ser las inversiones? Porque en el gobierno anterior nos ofrecieron alrededor de 30.000 millones de dólares en inversiones, pero creo que no llegaron ni 300, me parece. Un poco, ¿cuál es la predicción que se tiene de inversión extranjera en el país? A ver, solamente en este tema de inversiones energéticas supera el billón de dólares las inversiones que vendrían. Por otro lado, en el otro sector que ha sido identificado por los organismos internacionales es claramente en minería responsable, en minería de buena calidad. Ahí pueden venir inversiones que superan el 5, el 6% del PIB, o sea, 5.000, 6.000 millones de dólares al año en grandes inversiones de empresas responsables, de empresas que trabajen con las comunidades, que protejan el medio ambiente y que traigan una gran cantidad de empleo, de infraestructura y de encadenamientos productivos alrededor de esas inversiones. Ya, eso es generando confianza al final. Es lo que amerita la posibilidad de que puedan venir dineros frescos, ¿no? Exactamente. La confianza. Esa es la forma como los países se venden en el mundo, generando confianza, generando políticas claras a largo plazo, y obviamente a este país lo que le sobra son recursos y oportunidades. Correcto. Hablemos de la otra crisis que usted mencionó también, que tiene que ver con la seguridad o la inseguridad. Eso también pasa por atender, por ejemplo, a la fuerza pública, que tenga los recursos, que tenga las herramientas suficientes para atender una situación crítica de inseguridad. ¿Cómo se ha manejado ese tema? Esa también ha sido un área que con muchísimos desafíos, un área muy, muy costosa. O sea, solamente tenerles a las Fuerzas Armadas en las calles, tomando control de las cárceles, movilizándose por todo el país, ya tiene costos adicionales muy grandes. Se ha movilizado gran parte de los recursos adicionales de los nuevos impuestos para apoyar a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional. Nunca es suficiente, quisiéramos siempre tener más para darles más apoyo, pero los resultados que ellos han obtenido en la reducción de muertes violentas es claramente un resultado que se les ha apoyado. Han sido importantes. Han sido muy importantes. Un 17% ha dicho la ministra. Exactamente. Eso se consigue con el profesionalismo, con la decisión, con la valentía de nuestra policía y Fuerzas Armadas, pero también con recursos económicos para apoyarles, con medios de movilización, con chalecos, con cascos, con muchas cosas que pagamos de deudas también de gobiernos pasados, y con los recursos adicionales que hemos generado en este gobierno, y por eso se tienen los resultados que se tienen. Y en ese sentido, la pregunta anterior ahora
aplicada al tema de la seguridad. ¿Hay los recursos para sostener todos estos operativos, todas esas gestiones en temas de seguridad? Estamos haciendo todos los esfuerzos de darles todos los recursos y todo lo que necesiten, y siempre estamos buscando nuevas alternativas de financiamiento, nuevas alternativas de cooperaciones bilaterales para que tengan todo lo que ellos necesitan para combatir el crimen organizado. Muy bien, muchísimas gracias, ministro. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en nuestro programa Economía y Gestión, Balance 2024 en Perspectiva 7. Una pausa y regresamos. Gracias por acompañarnos en nuestro programa de Perspectiva 7, Economía y Gestión, Balance 2024, con el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega. Bueno, y decíamos que uno de los aspectos fundamentales de lo que ha sido hasta el momento la gestión tiene que ver con el sostenimiento de la dolarización. Ministro, ¿qué significa esto? ¿Cómo se ha sostenido la dolarización? Algo fundamental para la economía ecuatoriana. ¿Cómo se ha logrado esto? Bueno, así es, Rommel. Una de las principales preocupaciones cuando asumimos el gobierno en noviembre del 2023 era la debilidad o los potenciales riesgos que tenía el sistema de dolarización. Eso está reflejado a través de los números de las reservas internacionales, que cuando asumimos el gobierno... Hay un cuadro, ¿no? Vamos a ver un cuadro de producción que lo ponga y ahí vamos a explicar. Ahí está. Cuando ¿no asumimos, teníamos 4.400 millones de dólares en reservas y en estos momentos, a noviembre de este año, ya superamos los 8.500 millones de dólares en reservas. Esas reservas se reflejan los incrementos en los depósitos del sector privado, básicamente dinero de depositantes y dinero traído del exterior del sector financiero, también depósitos adicionales por parte de los GATS, de los gobiernos autónomos descentralizados, que tienen más dinero depositado en sus cuentas porque están más al día en sus pagos, y esto refleja la fortaleza del sistema de dolarización que nos permite a los ecuatorianos tener la seguridad que el dólar que tenemos en el bolsillo no va a perder el valor, que tiene la capacidad de comprar cosas tanto aquí como el exterior, y que conserva hay que estar tranquilos. Hay que estar tranquilos, ¿no?, desde el punto de vista de la dolarización. Correcto. A ver, hay otros cuadros, hay otros gráficos que dan cuenta de que la economía ecuatoriana sigue en movimiento, sigue dando la vuelta, la rueda de la economía sigue dando la vuelta, y ahí está lo que ha sucedido precisamente en estas épocas donde se dinamiza el comercio. Póngale, hay un cuadro que habla del denominado Black Friday, y también en la época de la Navidad, en fin, hay mucho dinamismo en la economía. ¿Qué es lo que ha pasado, ministro? A ver, ahí lo que ha pasado es una buena noticia. En el día del Black Friday, que es este viernes de la tercera semana de noviembre, tuvimos ventas que subieron de 838 millones del 2023 a 1.231 millones en ese día, que es un incremento de más del 40%. Si tomamos toda la semana de la que se llama la Black Week, la tercera semana de noviembre, hay un incremento en ventas versus el año pasado del 10%. Y si se le sumamos a eso el Cyber Monday, que es ahora también un día importante en ventas, ha subido casi el 30%. Eso es electrónico, ¿no? Vía comercio electrónico. Venta de comercio electrónico. Hay un incremento de 821 millones a más de 1.000 millones, que es un incremento del 30%. ¿Qué significa? Es un síntoma de reactivación, es un síntoma de mayor cantidad de recursos. También la nómina del sector público se pagó 2 días antes del Black Friday para que los servidores públicos también puedan participar del Black Friday. Entonces yo creo que a pesar que en términos del año ha sido un año difícil para el sector privado, pero comenzamos a ver ya ciertos síntomas de reactivación, de mejores ventas, de que vamos en la dirección correcta, y que el próximo año tiene que ser un mucho mejor año que el 2024. Ya que habló usted, señor ministro, de que se pagó antes, unos 2 días antes, al sector público para que puedan hacer uso en el denominado Black Friday, ¿cómo está el tema de los décimos y los sueldos para diciembre?
que fue un problema el año pasado y que ahora ya le corresponde a usted. El año pasado era una meta básicamente incumplible y muy difícil de lograrla. Este año hemos venido con una planificación fiscal mucho más ordenada, lo que muestra que en este año vamos a cumplir con los décimos y vamos a cumplir con los pagos de fin de año. Correcto. A ver, hay otro cuadro que me parece importante que refleja cómo está la economía ecuatoriana, que tiene que ver con la inflación. No se ha sentido, póngale por favor producción, no se ha sentido pues un incremento exagerado de los precios. Entiendo que ha estado controlado el tema y vamos a cerrar, si no me equivoco, usted me va a corregir, señor ministro, en un 1.5%. Esa es la realidad. Uno de los impuestos más perversos que puede tener la gente de escasos recursos es el impuesto de inflación, porque si le suben los precios de las cosas, su capacidad de compra disminuye. En este año, a pesar de las medidas responsables y duras que se han tomado en términos de incremento del IVA y eliminación del subsidio a las gasolinas, la inflación se ha mantenido absolutamente controlada, lo que es una buena noticia, sobre todo para las personas de escasos recursos que con sus mismos ingresos pueden seguir comprando básicamente lo mismo que compraban el año pasado. Correcto. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se ha logrado esto? Esto se ha logrado con medidas de control, con medidas de responsabilidad de todos los sectores. Creo que ha habido también un gran apoyo del sector privado para no incrementar los precios en estos momentos de crisis, sino más bien todos poner el hombro para sacar el país adelante y tener días mejores. Ya para ir cerrando el programa, le retomo la pregunta inicial. La situación de la economía este momento y la proyección para el 2025. Hay que tomar en cuenta que estamos vamos a entrar en un año netamente electoral. Se empieza la campaña el 6 de enero y habrá ciertos matices, ciertos comentarios, ciertos criterios que van a incidir de alguna u otra forma en lo que es el país. ¿Cómo se proyecta la economía al 2025, ministro? La economía al 2025 se proyecta con muchos retos, pero también con muchas oportunidades. De tener un gobierno serio, un gobierno de continuidad por los próximos 4 años, que haga realidad las inversiones, el crecimiento económico y el empleo, y que es la forma de combatir también la inseguridad, ¿no? Que la gente tenga oportunidades de empleo, oportunidades de tener una mejor vida, y salimos de un círculo virtuoso negativo y pasamos a un círculo virtuoso positivo, donde todos sean días mejores y recuperemos la paz, el empleo y las oportunidades para todos los ecuatorianos. ¿Cuáles van a ser las prioridades del gobierno? Pues hasta mayo le correspondería, y si se reelige, pues ya para todo el año y un periodo completo, digamos así. Las prioridades del gobierno es obviamente sostener y mantener el orden y el buen manejo de las cuentas públicas, promover las oportunidades de inversión, de generación de empleo y el crecimiento económico. Esas van a ser las prioridades. Usted conversa seguramente muy seguido con el señor presidente de la República. ¿Cuál va a ser su situación? ¿Usted está ratificado en el ministerio? Esa situación le hago esa pregunta porque estamos ya a fines de año, ¿no? Ya, esa es una entonces decisión siempre puede haber cambios. netamente del presidente de la República, y él tiene mi compromiso que hasta el último día que yo esté en esta cartera de Estado pondré todo mi esfuerzo para traer días mejores al Ecuador. ¿Cuál es el ánimo del señor presidente en el ámbito económico? Han tenido que tomar medidas importantes, en algunos casos radicales, y hemos visto a lo largo de este programa los resultados. Un poco cómo es el ánimo del señor presidente en el ámbito económico. El presidente está contento con los resultados que hemos obtenido, tiene un muy buen ánimo, ve las oportunidades y todo lo bueno que se viene para adelante para este país una vez que hemos tomado medidas difíciles y hemos resuelto lo que no se han resuelto, problemas que no se han resuelto en más de 10 años. Bueno, y parece que no le ha ido tan mal a usted, ministro. Ha estado pues del periodo hasta ya más de un año en sus funciones. Usted viene del sector privado. ¿Cómo se ha sentido como ministro de Economía y Finanzas?
Ha sido un proceso de adaptarse al servicio público. Obviamente los retos con los que recibimos el país no han sido menores, pero también es la satisfacción que las cosas vayan mejorando para los ecuatorianos, que hayan los recursos para cumplir con tantas cosas que estaban incumplidas de gobiernos anteriores, poder estar más al día con los GATS, con todos los proveedores del Estado, con todos los 400.000 ecuatorianos que se les debía cuando se asumió el gobierno y ahora estamos mucho más al día, con todas las cuentas en orden, con una muy buena credibilidad y respaldo de los organismos internacionales que nos ha ayudado a salir de esta crisis. Y siempre buscando días mejores para Ecuador. Muy bien, éxito, señor ministro, en sus funciones, en su gestión. Hemos dicho siempre, si al gobierno le va bien, al país le va bien, cualquiera que este sea. Así es que éxito, señor ministro. Le deseamos un feliz año nuevo y que todo pues sea en beneficio del país. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Rommel. Encantado de estar aquí y los mejores deseos para usted, para las familias de los ecuatorianos en este año que terminamos y en el nuevo que inicia. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa Economía y Gestión, pues balance 2024. Hoy descubrimos cómo el presidente Daniel Noboa enfrentó una crisis económica al asumir el cargo, las medidas que implementó para estabilizar la economía y las expectativas para un 2025 más prometedor. Agradecemos al ministro de Economía por su valiosa participación y a ustedes por sintonizarnos. Nos vemos la próxima semana en la próxima edición de Perspectiva 7. Hasta pronto.